Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo un podcast algo diferente al resto, ¿vale? Dentro del podcast voy a abrir una nueva sección dedicada a comentar libros que tengo en mi biblioteca y que entiendo pueden enseñar bastante sobre inversiones. Bueno, espero vuestros comentarios sobre esto, de si esta iniciativa os parece interesante y queréis que siga haciendo más capítulos como este, hablando sobre libros, de inversiones y demás. Si os parece adecuado, pues bueno, una vez cada mes aproximadamente, pues dedicaremos a un libro. Tengo bastantes libros de toda mi vida y bueno, pues si queréis podemos ir compartiendo. Vamos a empezar por el libro Invertir a contracorriente de Anthony Bolton. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver quién es Anthony Bolton, para que lo pongamos un poco en contexto. Anthony Bolton está considerado el mejor inversor y gestor de fondos del mercado de valores del Reino Unido. Durante más de 25 años ha obtenido la rentabilidad récord del 20% en su Fidelity Special Situation Fund. ¿Cómo lo hizo y qué se puede aprender de él? Bueno, vamos a ver que en Invertir a contracorriente, Anthony Bolton revela los secretos del éxito de su enfoque de administración del dinero a contracorriente. Proporciona lecciones muy valiosas sobre los factores que realmente importan a la hora de invertir, como son elegir una acción, la necesidad de identificar a los buenos gestores, cómo dirigir una cartera, la importancia de la diversión de valor, la factura de gráficos y sobre todo cómo negociar con éxito, ¿vale? No es fácil comprar constantemente a la baja, vender al alza y salir airoso con regularidad de los vaivenes del mercado de valores. Capítulo tras capítulo, Invertir a contracorriente nos enseña a tomar las decisiones acertadas en el momento adecuado y las lecciones clave que se exponen nos muestran cómo podemos poner nuestro dinero a trabajar. Bueno, lo que vamos a hacer es que voy a ir leyendo literalmente lo más relevante desde mi punto de vista que se escribe en el libro. El libro tiene aproximadamente 227 páginas. Evidentemente no vamos a leer el libro entero porque si no esto duraría infinito, pero vamos a dar un repaso, ¿vale? Bueno, fondos que administró Anthony. Podemos observar cómo Anthony Bolton gestionó el Fidelity Special Situation Fund desde diciembre de 1979 hasta diciembre del 2007. También gestionó Fidelity Special Value desde noviembre del 1994 hasta diciembre del 2007. Fidelity European Value desde noviembre del 91 hasta diciembre del 2001. Fidelity European Growth desde octubre de 1990 hasta diciembre del 2002. Y el Fidelity European Bond desde noviembre del 1985 hasta diciembre del 2002. ¿Vale? Bueno, el prólogo vemos que está escrito por Peter Lynch y dentro de lo más granado dice lo siguiente. En este libro, Anthony describe en detalle cómo afronta la inversión y los métodos que con tanto éxito ha empleado durante todos estos años. Insisto en el trabajo duro, el margen informativo y la flexibilidad, porque pocos clichés han hecho tanto daño a los inversores como la frase jugar a la bolsa. Muchas personas opinan que la elección de las acciones es como un juego, como la ruleta, en la que la suerte tiene un papel fundamental. Sin embargo, las acciones no son billetes de lotería.
ni fichas de casino. Son participaciones únicas y cambiantes de empresas concretas dirigidas por personas reales. Vale. A lo largo de mi carrera como gestor de fondos he recibido muchas ayudas y críticas favorables, la mayoría muy generosas, pero que se me asocie con Anthony Bolton es uno de los mayores halagos que haya podido recibir y me sitúa en la mejor compañía. Bueno, ya adentrándonos en el libro, en la página 11, comenta, ¿qué buscar en una empresa? Al considerar una acción, siempre empiezo a valorar la empresa en la que voy a invertir. ¿Es un buen negocio? ¿Es sostenible su franquicia? A Charlie Munger, el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, le gusta conocer la ventaja competitiva de una empresa en todos sus aspectos: mercado, marca registrada, productos empleados, canales de distribución, posicionamiento frente a los cambios de sociedad, etc. ¿Vale? ¿Qué probabilidades hay de que este negocio continúe dentro de 10 años? Es un poco la pregunta que se hace. Y sigue comentando, si el modelo de negocio es muy difícil de entender, prefiero pasar a otra cosa. Las empresas capaces de crecer sin necesidad de un gran capital son especialmente atractivas. Sigue comentando en el capítulo 2 qué buscar en la gestión. Mi recomendación es que se invierta en una gestión en la que se confíe. Hay aquí alguna mención, en este caso de Phil Fisher, que dice, llegar a conocer la gestión de una empresa es como casarse. No conocerás realmente a la chica hasta que vivas con ella. Hasta que hayas convivido con un gestor, no lo conocerás de verdad. ¿Vale? Con los años he aprendido a valorar cada vez más la integridad y claridad de una gestión. En mis primeros años como gestor de dinero podía llegar a comprar acciones de una compañía de la que me gustaba el negocio, aunque tuviera alguna duda sobre su integridad o la competencia de su gestión. Pero ya no lo hago. A finales de los años 80 y principios de los 90 aprendí de la manera más dura la lección sobre esta clase de empresas. Vamos a la siguiente página. Los gestores que suelen impresionarme son aquellos que poseen un conocimiento detallado, estratégico, funcional y financiero del negocio. Esto es un poco lo mismo que me sucede a mí cuando voy a elegir un gestor de fondos. Como norma general, nosotros no somos seleccionadores de acciones, somos más seleccionadores de gestores de fondos, pero aplicamos un poco la misma filosofía. Tenemos que conocer muy bien al gestor, qué hace, cuál es su historial y demás cuestiones. Aplica también para nuestro trabajo. Sigue comentando, cada acción que poseas debería tener detrás una tesis inversora. Lo mismo para nuestra función, que es elegir gestores de fondos. Hay que ser capaz de resumir en pocas frases el motivo por el que se posee una determinada acción de una empresa, de una manera que hasta un hijo adolescente lo comprenda. ¿Vale? El consejo de Warren Buffett de considerar cada acción como un pequeño fragmento de negocio es excelente. Al comprar una acción, un buen comienzo sería contemplarla como si se comprara toda la empresa a ese precio. La clave está en la tesis inversora. Bueno, pasamos unas cuantas páginas que no tienen mayor relevancia. En el capítulo 5 comenta cómo construir una cartera de acciones. Y aquí comenta lo siguiente. También hace mención un poco a Warren Buffett. Dijo en su momento, Charlie y yo preferimos ganar un accidentado 15% con el tiempo que un uniforme 12%. A fin de cuentas, nuestras ganancias varían ampliamente a diario y durante la semana. ¿Por qué deberíamos exigir esa uniformidad que acompaña cada órbita que la Tierra traza alrededor del Sol? Esto resume mi visión de la inversión. Siempre he aspirado a las mayores ganancias medias que pudiera obtener para mi cartera a largo plazo, aunque ello implique una mayor volatilidad a lo largo de cada año por separado. Bueno, esto es lo que viene a decir que él prefiere sacar rentabilidades más elevadas, aunque la volatilidad pues también sea algo mayor. No le importa la volatilidad siempre y cuando pues la volatilidad, vamos a decir, le pague consecuentemente. ¿Vale? Bueno, aquí hay una serie de capítulos que ahora los vamos a pasar por alto porque, no, desde mi punto de vista, no aportan demasiado. Ya nos vamos a la página 75. En el apartado dice, una de las pocas brújulas que poseemos son las valoraciones históricas. Hay que comprar acciones que representen una valoración anómala en el mercado bursátil y luego esperar a que esa anomalía se corrija.
Al comprar acciones baratas poseemos un margen de seguridad. Comprar cuando la valoración es baja en relación a su histórico aumenta sustancialmente las posibilidades de ganar dinero. Esto todo viene un poco a la mención del libro, donde habla de invertir a contracorriente, es decir, invertir en acciones que normalmente están muy baratas y que pasan por una situación, pues vamos a llamarla especial, pero que están claramente infravaloradas, ¿vale? A medida que avanza el mercado en alza, las herramientas de valoración se vuelven cada vez más conservadoras. Seguimos pasando unas cuantas páginas que, bueno, no aportan en exceso, y nos vamos a la página, al capítulo 10, donde dice: mis acciones preferidas. La esencia de mi modus operandi está en comprar acciones de recuperación o reflotadas con valoraciones atractivas, ¿vale? Hace una mención Will Miller y dice: tenemos un promedio implacablemente descendente. Hay dos cosas muy claras para mí. En primer lugar, nadie puede comprar en lo más bajo y vender en lo más alto regularmente, salvo los mentirosos, como dijo Bernard Baruch. Y en segundo lugar, el coste promedio más bajo es el ganador. Aspiramos continuamente a reducir el coste medio de nuestras posiciones comprando más, siempre y cuando el precio caiga. La esencia de mi modus operandi, sobre todo en el fondo Fidelity Special Situation Fund, está en comprar acciones de recuperación o reflotadas con valoraciones atractivas. Normalmente se trata de negocios que no han funcionado bien, quizás durante un cierto tiempo. Muchos inversores, por lo que yo veo, no quieren que se les asocie con negocios que no van bien y por tanto se pierdan la oportunidad de que se produce cuando hay cambio a mejor. Esto a menudo implica cambios en el equipo directivo, una reestructuración, incluso una refinanciación o una combinación de todas. En este sentido, me gustan las acciones impopulares. A Peter Lynch le gustaban las acciones de negocio que cumplieran uno o más de los siguientes requisitos. Suena aburrido o incluso mejor ridículo, hace algo aburrido, hace algo antipático, es producto de una escisión, es ignorado y no poseído por instituciones o no seguido por analistas. Hay rumores acerca de su pertenencia a grupos mafiosos. Tiene algo de deprimente. Se trata de un negocio sin posibilidad de crecimiento. Son características que suelen desanimar a los inversores, tanto privados como institucionales, y pueden generar unas atractivas oportunidades de inversión. Hace también una mención y dice: me gustan las acciones impopulares. Seguimos pasando unas cuantas páginas, que bueno, sigue hablando y que no he subrayado después de haber leído el libro. Y nos vamos, en este caso, al capítulo 13, donde habla de mis fuentes de información. Y dice: a todo gestor de fondos les vendría bien que sus opiniones fueran puestas en duda. En este negocio nunca sobran las respuestas. El truco está en saber a quién preguntar y qué preguntas hacerles. Sigue comentando: probablemente el mayor problema intelectual al que debe enfrentarse un inversor es el constante bombardeo de ruido y parloteos. El ruido es una información ajena y a corto plazo, arbitraria y básicamente irrelevante para la decisión de la inversión. El parloteo es el chismorreo y las opiniones de las bien intencionadas y atractivas cabezas pensantes que nos rodean. Un inversor serio tendría la ingente tarea de fragmentar la abrumadora masa de información y opiniones en conocimientos y después extraer de ella algún significado de cara a la inversión. En los mercados todo el mundo tiende a ver las mismas cosas, leer los mismos periódicos y obtener la información de las mismas fuentes. La única manera de llegar a una conclusión diferente de los demás es organizando los datos de distinta manera o llevando el proceso analítico cosas que no suelen estar presentes. Tal como he observado a menudo, si está en el periódico, está en el precio. Bueno, seguimos pasando y aquí hace otra mención. La clave está en tener claro qué te interesa. Pero creo que todo buen gestor en inversiones debería preguntarse a sí mismo cómo podría hacer comprobaciones y desarrollar fuentes de información independientemente sin que estén disponibles para sus competidores. En general, en este negocio nunca sobran las respuestas. El truco está en saber a quién preguntar y qué preguntas hacerles. Bueno, seguimos pasando. Un medidor del market timing debe ser capaz de ir en contra del sentir generalizado del mercado, ¿vale?
Pagamos un elevado precio por un consenso animado. No es la economía la clave en las inversiones, sino los propios inversores. La incertidumbre es, en realidad, el amigo del comprador de valores a largo plazo. Pues ya sabemos y hemos comentado muchas veces en el podcast que la incertidumbre, como norma general, trae precios baratos. En los momentos actuales, pues bueno, no hay mucha incertidumbre, con lo cual, a no haber mucha incertidumbre, pues los precios no son elevados. Siempre somos partidarios de que contra mayor incertidumbre, siempre relativa, pues los precios son mejores y los inversores a largo plazo se benefician mucho de ello. Sigue comentando. Si nosotros, los Estados Unidos, en 2007 entramos en recesión, saldremos de ella. En cualquier caso, solo hemos sufrido 2 recesiones en los últimos 25 años. Y en total se alargaron 17 meses, sumando las 2. Como inversores a largo plazo, posicionamos las carteras para el 95% del tiempo en que la economía crece, no para el impredecible 5% restante en que no. Todo el mundo tiene la inteligencia para ganar dinero con las acciones, pero no todo el mundo tiene el estómago necesario. Si eres de los que venden cuando le entra el pánico, deberías evitar por completo las acciones y los fondos de inversión mutuos. Seguimos comentando, ya hemos pasado por la página 137, bueno, perdonar, pero si no, aquí es un poco de lío. Vale, pasamos a la página 141, donde también tengo cosas subrayadas. Bueno, es de decir que este libro lo tengo en mi biblioteca y a mí siempre me gusta cuando compro un libro poner la fecha en que lo he comprado, porque si no, luego muchas veces no, bueno, el tiempo pues... Y este en concreto le tengo puesto en septiembre del 2010, que fue un poco cuando lo compré. Bueno, seguimos y sigue comentando. Siempre hay que tener presente que el mercado de acciones funciona en ciclos y nunca sube eternamente. A veces, tras volverme más prudente después de un prolongado mercado al alza, otros se mostraron más dudosos y afirmaban que el ambiente inversor seguía siendo muy favorable. Por mi experiencia, puedo decir que después de una prolongada subida es cuando hay que estar en guardia, incluso si las probabilidades siguen pareciendo favorables, que es un poco el mercado actual, ¿vale? Para que lo pongamos en contexto. Por mi experiencia, puedo decir que después de una prolongada subida es cuando más hay que estar en guardia. Sigue comentando y dice: las opiniones económicas, creo yo, no ayudan a establecer los tiempos del mercado adecuadamente. Los 3 factores que sí tengo en cuenta son: 1. Los factores históricos del mercado, alcistas y bajistas. Por ejemplo, durante cuánto tiempo y hasta dónde ha subido en el mercado al alza, y durante cuánto tiempo y hasta dónde ha caído en un ciclo bajista. Cuando el tiempo y la subida o las caídas son fuertes con respecto al histórico, las probabilidades de un cambio de tendencia aumentan significativamente. Después, en segundo lugar, analizo indicadores del ánimo y comportamiento de los inversores, indicadores como el ratio de compraventa, la opinión aconsejadora, la solidez de los movimientos, la volatilidad, las posiciones de liquidez de fondos de inversión mutua y la exposición bruta y neta de los hedge funds. Cuando indiquen un optimismo o pesimismo extremo, lo mejor suele ser apostar en su contra. Por último, tengo en cuenta las valoraciones a largo plazo, sobre todo la relación entre el precio y el valor contable o el cash flow disponible. De nuevo, cuando estos valores se mueven muy lejos de su rango normal, representarán un riesgo o una oportunidad. No hay que invertir en el mercado de valores un dinero que se vaya a necesitar dentro de los 3 años siguientes. A mí me parece poco, yo pondría incluso 5, pero bueno. Más cuestiones. Los mercados de valores se sitúan en el corazón de 2 emociones humanas básicas, el temor y la codicia. Por ejemplo, el mercado se mueve por la avaricia, el temor y el riesgo profesional, pero no por la economía. Los mercados de valores se sitúan en el corazón de 2 emociones humanas básicas, el temor y la codicia. Por encima están las modas cíclicas que engullen al inversor cada cierto tiempo. El que sea capaz de aislarse en estos elementos, ser consciente de ellos y aprovecharse cuando sean relevantes, pero sin permitir que le engullan, y ser siempre consciente de lo que son en realidad, habrá sentado las bases para convertirse en un inversor de éxito. Capítulo 16. ¿Qué hacer cuando las cosas no van bien? La presión cuando las cosas no van bien es intensa. Y comenta: siempre he pensado que el mejor ambiente en el que puede rendir bien un gestor de fondos es aquel en el que realmente no sabe cómo lo está haciendo. Desgraciadamente, el mundo real
es todo lo contrario, y los gestores son muy conscientes de cómo rinden semana a semana, mes a mes. La presión, cuando las cosas no van bien, es intensa, y por eso quiero dar unos cuantos consejos generales sobre cómo manejar la situación y cómo intentar invertir la tendencia. Y dice, estos son algunos puntos sobre los que reflexionar. Aquí. Y entre los más relevantes dice, conviene anotar por escrito las 20 peores inversiones realizadas durante los últimos 6 o 12 meses, junto con una explicación sincera sobre los motivos por los que salieron mal. ¿Qué lecciones podemos extraer? ¿Cuáles son los denominadores comunes? Debemos pensar más en los riesgos de caída provocadas por nuestros puntos de vista. Debemos determinar si somos nosotros los que decidimos cómo pasa nuestra jornada o si permitimos que los sucesos y los demás dicten nuestro calendario. Lo mejor es dedicar el grueso de la jornada laboral a tareas, sucesos elegidos por nosotros. Esto viene a colación porque hay muchos gestores que dicen que reciben tantos email, de casas de análisis y demás, que lo que hacen es, pues prácticamente hacerles las casas de análisis la agenda, cuando ellos tendrían que hacerse ellos mismos pues su propia agenda. Sigue comentando, un temperamento adecuado es más importante que el coeficiente intelectual. Y dice, un buen gestor de fondos planificará su jornada para controlar la agenda, de lo contrario será fácil que los sucesos le desborden, era un poco lo que hablaba anteriormente. Asimismo, si no tiene cuidado, uno puede verse encandilado por la pantalla de Reuters o Bloomberg y terminar por pasar horas completándolas con poco provecho. A menudo mis colegas no inversores me preguntan qué ha pasado en el mercado ese día y se sorprende cuando les contesto que aún no he echado un vistazo. Muchas veces los buenos inversores, Francisco García Parames en muchas ocasiones ha dicho que él no mira la pantalla de las cotizaciones a partir de las 5:30 de la tarde, salvo que haya movimientos muy extremos que le avisan, pero ni incluso los ve, ¿vale? Hay muchos gestores que van en la misma dirección. Temperamento, dice, tener el temperamento adecuado es extraordinariamente importante, en mi opinión, más que el cociente intelectual. Yo en esto no puedo estar más de acuerdo, ¿vale? Un buen gestor de fondos debe evitar a toda costa el exceso de confianza o la obstinación. Feliz de ir a contracorriente. Un buen gestor de inversiones es su propio dueño, un pensador independiente, no influido en exceso por y a menudo dispuesto a desafiar la sabiduría convencional. Lo más importante es que se alegra de ir a contracorriente y que no se siente influido por lo que hace la masa. La mayoría de los seres humanos se siente cómoda entre la multitud y, por tanto, los que llevan la contraria son la excepción y no la norma. A menudo me preguntan si es algo innato o si se puede aprender a llevar la contraria. Opino que se puede aprender, pero muchos nacen con ello. Muchas de las mejores inversiones que he realizado me han resultado incómodas en el momento de hacerlas, incluyendo mis más exitosas llamadas de mercado. A menudo, para cuando una inversión resulta cómoda, sobre todo en el campo de las acciones de recuperación, reflotamiento, ya es demasiado tarde. Al buen inversor no le preocupa lo que piensen los demás, a pesar de la afirmación de Keynes, según la cual la sabiduría mundana nos enseña que es mejor para la reputación fracasar convencionalmente que triunfar extravagantemente, ¿vale? Habla también sobre la integridad y dice, la integridad es esencial. Integridad es ser sincero con las inversiones, empresas y colegas, pero igualmente importante es ser sincero con uno mismo. Lo más importante a la hora de juzgar los resultados es que es extremadamente difícil diferenciar entre la suerte y el juicio si tenemos en cuenta cortos periodos de tiempo, de digamos menos de 3 años seguidos. Los inversores habilidosos necesitan tiempo para que las probabilidades funcionen a su favor. Todo buen gestor experimentará un año de bajo rendimiento, que yo tuve 3, 1989, 1990 y 1991, encima 3 seguidos. Todo buen gestor experimentará un año de bajo rendimiento. Bueno, en este caso habla de 3, a más. Vale, seguimos pasando páginas que aquí no son muy relevantes y nos vamos a la página
175, y aquí, bueno, pues habla de que lo vengo a mencionar, habla de, vamos a llamar, de un cascarrillo que le ocurrió cuando vino a España, ¿vale? Y dice lo siguiente: quizás una de las visitas más espectaculares que realicé fue al presidente de una empresa puntera española, en Barcelona en 1988. La empresa se llamaba Torras Hosting, uno de mis principales títulos en el especial Situación Fan en aquel momento. Uno de sus principales atractivos era que la oficina de inversión de Dubái, que tenía intereses en España en aquel momento, poseía una gran parte de las acciones de la compañía. Los fondos soberanos de inversión patrimonial no son un fenómeno nuevo. La primera persona con la que nos tropezamos en la recepción fue un guardaespaldas armado. Tuvimos una reunión muy floja con un presidente constantemente interrumpido por las llamadas que recibía en un teléfono oculto bajo su escritorio. Después de la reunión nos invitó a comer. Nos sentamos en su coche junto a dos guardaespaldas y condujimos no más de 45 metros hasta el otro lado de un bulevar arbolado. Poco después vendí las acciones. Si necesitaba tantos guardaespaldas, sobre todo para un trayecto tan corto, seguramente no era de fiar y tendría algo que ocultar. La empresa terminó por protagonizar una de las mayores bancarrotas de España y creo que él acabó en prisión. Yo creo que era, creo recordar por lo que menciona, pues que era la empresa Torras y demás, por lo que comenta, ¿vale? Bueno, más comentarios que hace. Resulta impresionante que en aquellos días los analistas conseguían tanto las estadísticas básicas, incluso de correcciones en las empresas, como el número de acciones en circulación. Recuerdo una visita a Harvard, la empresa cerera de Luxemburgo, en noviembre de 1988. El director financiero fue de gran ayuda y contestó a todas nuestras preguntas de manera muy completa. Descubrimos que nuestros analistas habrían sobreestimado el porcentaje total de dilución de sus acciones tras la compra por parte de la empresa de unos bonos convertibles en circulación. Asimismo, una filial belga del acero, del que pensábamos que solo eran propietarios del 30%, resultó que lo eran de más del 50% a través de otras filiales. De modo que los datos no habían sido entendidos correctamente. Y al ajustarlos nos encontramos con una empresa que cotizaba únicamente a 4 veces los beneficios consolidados, 1,5 veces el cash flow consolidado y más del 50% de descuento sobre el valor contable. Un enorme descuento para cualquier otra empresa del acero. La añadimos enseguida a nuestros títulos. Sigue comentando: en aquellos días ganamos mucho dinero invirtiendo en acciones de cadenas de televisión en Europa. Fuimos capaces de llevar nuestros conocimientos inversores en televisión desde el mercado británico más desarrollado hasta Europa, donde las cadenas de televisión privadas estaban aún en pañales. Nos fue muy bien en empresas como TF1 en Francia, Antena 3 Televisión en España, así como en empresas alemanas. Vale. Pasamos más páginas que no las tengo subrayadas. Capítulo 19, algunas de mis mejores y peores inversiones. Y comenta: resulta irónico que una de mis mejores acciones durante los últimos 7 años del fondo fuera Autonomy, un título a la vanguardia de la burbuja de la tecnología de las comunicaciones. Recuerdo haber preguntado a mi colega Colin Stone, que administró algunos de nuestros fondos de crecimiento, qué acciones debería elegir en el ámbito de la nueva economía. Él fue quien sugirió Autonomy, uno de sus mayores títulos. Supongo que era una de las cosas más inteligentes que ha hecho, ha sido venderlas antes del estallido de esa burbuja. Sigue comentando: mi segundo mayor valor fue ICAP. Desde los años 80 había seguido el negocio de correduría de cambios y había tenido acciones de Exco. Las operaciones privadas de Michael Spencer fueron objeto de una exitosa absorción por parte de Exco y en septiembre de 1999 el grupo, entonces llamado Intercapital, se fusionó con otra correduría. Garvan era originariamente propiedad de la empresa de comunicaciones Mill & Hallen. Posteriormente, y tras una fusión, Mill & Hallen pasó a ser United Business Media. En noviembre de 1998, para centrarse en la industria de las comunicaciones, United Business Media extendió su negocio de correduría en uno de accionariado. Al principio las acciones cotizaron muy baja. Les otorgué una posición apreciable en el fondo y en el año 2001 era uno de mis mayores títulos. Más adelante cambió su nombre a ICAP.
Fueron uno de los primeros brokers en explotación de los beneficios de la negociación electrónica. Anteriormente las transacciones se hacían por teléfono. Esta estrategia resultó ser de un enorme éxito, además de aumentar la variedad de los productos con los que comerciaban. Y al final, en el año 2006, entraron en el FTSE 100, que viene a ser lo que el IBEX 35 en España. Sigue comentando. Siempre he valorado mucho el equipo de gestión. El presidente maneja una atractiva estrategia de equilibrio entre los pozos de bajo riesgo y el mantenimiento de activos generados cash flow, con nuevas exploraciones de alto riesgo, que de tener éxito podrían hacer ganar mucho dinero a los accionistas. Este fue el motivo de su interés en Rajasthan, India. En 2004 compraron a Shell un interés del 50% en esta área, por tan solo 7 millones de libras esterlinas. Seguramente quedará en los anales como uno de los peores tratos firmados por una gran compañía petrolífera, y desde entonces han descubierto algunos yacimientos. Hoy en día esta tarea está valorada en unos 3.000 millones de libras esterlinas. Cairn Energy entró en el FTSE 100 con el respaldo de otros yacimientos y ha puesto una pequeña cantidad de las acciones de la empresa dueña de los negocios en la India en el mercado de valores de este país. El presidente me confesó hace poco que los inversores originales de Cairn habían multiplicado por 100 su inversión. Muy pocas empresas pueden superar eso. Seguimos, pasamos unas cuantas páginas, ahora ya vamos a la parte 3, que él denomina del libro, y dice: lecciones de Anthony Bolton tras una vida dedicada a hacer trabajar el dinero. Bueno, aquí es un compendio de muchas lecciones, pero están casi todas muy bien. En cuanto a empresas, comenta: empiece por valorar la calidad del negocio. ¿Seguirá existiendo dentro de 10 años y habrá aumentado su valor? ¿Es la empresa dueña de su propio destino? ¿Es el modelo de negocio fácil de entender? ¿Generará liquidez? No lo olvide, la reversión a la media es una de las grandes obviedades del capitalismo. Tenga cuidado con las previsiones ofrecidas por las empresas. Aproveche una parte de la reunión con la empresa para hablar sobre otras empresas. Esto muchas veces también lo hago yo con muchos gestores de fondos, que les pregunto: oye, si no gestionaras tu empresa de gestión de fondos, ¿a quién le darías tu dinero? Y es absolutamente relevante lo que me comentan, digamos, las personas serias y honestas. Con eso yo aprendo mucho. Ante cualquier duda sobre una empresa, siga el dinero. ¿Qué buscar en la gestión? Lo más importante, integridad y franqueza. Ante cualquier duda sobre la competencia o fiabilidad, mejor evitar la empresa. ¿Poseen un detallado conocimiento del negocio, estrategia, operativa y económicamente? ¿Están los objetivos e incentivos de la dirección alineados con la de los accionistas? Esto pasa lo mismo cuando vamos a ver a un equipo de gestión de fondos. Es decir, ¿están los objetivos e incentivos de la dirección alineados? Que como norma general es bueno que sean dueños de la gestora de fondos, ¿de acuerdo? Las negociaciones de acciones en el mercado por parte de sus directivos en el mercado confirman o entran en conflicto con sus afirmaciones. Es decir, si dicen que la empresa está muy, muy barata, lo que no tiene mucho sentido es que estén vendiendo acciones en el mercado, ¿eh? Recuerde, las personas no suelen cambiar, invierta en directivos en los que confíe. Esto es de vital importancia. Pero en directivos, en gestores de fondos, en asesores y en todo, en cualquier aspecto de la vida. Acciones. Cada acción que posea debería tener detrás una tesis inversora. Compruebe esa tesis con regularidad y si deja de ser válida, venda. Contemple la acción como si estuviera adquiriendo toda la empresa a ese precio. Olvide el precio que pagó por las acciones. Mantenga la mente abierta e infórmese de la tesis contraria. Piense en términos de niveles de convicción en lugar de en objetivos de precio. No intente recuperarse por el mismo camino por el que perdió. Tenga en cuenta 6 factores antes de comprar una acción: la calidad del negocio, la dirección, las finanzas. Bueno, yo esto no soy muy partidario, pero bueno, él lo comenta. El análisis técnico del histórico del precio de las acciones, la valoración de la empresa frente a la historia, perspectivas para una OPA a la empresa. En cuanto al sentimiento, valore la percepción tanto como la realidad. Una inversión de éxito es una mezcla de mantenerse firme sin dejar de escuchar al mercado. A corto plazo, el mercado de valores es una máquina de votar, más que de pesar. Los sentimientos extremos, independientemente del atractivo subyacente de una acción, pueden sugerir una importante oportunidad o riesgo. ¿Cómo construir una cartera?
El tamaño de la posición debería reflejar la convicción. No le dedique demasiado tiempo a las atribuciones de pasados rendimientos. La cartera debería reflejar en la medida de lo posible un comienzo desde cero. No preste demasiada atención al peso de los índices. Haga movimientos graduales en lugar de grandes. No malgaste mucho tiempo en valorar la atribución de resultados. No desarrolle un apego emocional por ningún título. Lo mismo pasa con cualquier tipo de fondo. Es decir, no deberíamos de tener ningún apego emocional por ningún fondo que tengamos en cartera, ¿vale? Una inversión implica cometer errores. Se gana no perdiendo muy a menudo y siendo consciente de que de vez en cuando cometeremos errores. Si la tesis inversora ya no es válida, si la acción ha alcanzado su objetivo de valoración o si encuentra algo mejor, lo mejor es vender. Ante la duda sobre unos títulos o sobre un posible nuevo título, compárelo directamente contra la acción más similar que posea. Mantenga un equilibrio entre mantener el máximo de conocimientos y dedicarle el tiempo suficiente a la búsqueda de nuevas ideas. En cuanto a los riesgos, mis mayores equivocaciones casi siempre han sido empresas con malos estados de cuentas, lo que viene a ser la deuda. Cuando las condiciones del mercado cambian es cuando más dinero se pierde en empresas muy especializadas. No olvide que las malas noticias no viajan bien. Contemple una acción de manera diferente si ha funcionado bien durante varios años. Las acciones con grandes beneficios no materializados son las más vulnerables en caso de recesión. Evite acciones del tipo quitárselas de encima, acciones sobrevaloradas pero que siguen con tendencia alcista y con las que los inversores esperan ganar más y poder vender antes de que empiecen a ir mal. En cuanto a finanzas, siempre hay que leer la información y comunicación originales de la empresa. No se apoye en los resúmenes de un broker. Lea cuidadosamente las notas que acompañan a las cuentas. Pueden esconder alguna información clave. Interpretar las valoraciones. No se limite a una medida de valoración, sobre todo a un múltiplo de precio-beneficio. Comprar acciones baratas proporciona un margen de seguridad. Las anomalías de valoración son más probables en las empresas pequeñas y medianas. Hay que contemplar las valoraciones actuales en el contexto de historial de valoraciones de al menos 20 años. Lo mismo para los fondos, ¿de acuerdo? Comprar cuando las valoraciones estén bajas en contra de la historia aumenta notablemente las posibilidades de ganar dinero. No puedo estar más de acuerdo. No hay que olvidar nunca las valoraciones absolutas. Recuerde que a medida que progrese el mercado al alza, los métodos de valoración se vuelven menos conservadores y viceversa. Acciones preferidas. La base de mi enfoque está en comprar acciones de recuperación baratas. Hay que dar preferencia a las acciones impopulares. ¿Tiene la empresa elegida un nuevo equipo de gestión con un plan de recuperación claro y detallado que pueda seguirse? Puede que necesite adquirir una acción de recuperación antes de tener toda la información. Algunas de mis mejores llamadas han sido sobre acciones que me resultaban incómodas de comprar. Hay que buscar acciones con rendimientos asimétricos con los que se pueda ganar mucho dinero, pero cuya caída sea limitada, probablemente porque ya han caído bastante. Las acciones de valor funcionan mejor a largo plazo que las acciones de crecimiento. ¿Cómo negociar? Delegue en un operador cualificado y concédale una autonomía razonable. Únicamente establezco límites estrictos sobre una minoría de mis operaciones. Hay que saber cuándo mostrarse agresivo y cuándo permitir que el mercado acuda a ti. Evite dar límites en números redondos. Eso es lo que hace la mayoría de gestores de cartera. Esto viene a decir que si quieres comprar una acción no pongas un precio de 100, porque casi todo el mundo lo está poniendo, pues que si te gusta la acción, pues pongas un precio de 101, porque a lo mejor en 101 la compras, pero luego pues en 100 hay muchas órdenes y no se llegan a cruzar, ¿vale? Sea paciente. La mayoría de las acciones siempre concede una segunda oportunidad. El bloque, bueno, esto para nosotros como inversores normales no nos interesa mucho, pero bueno, lo dice. El bloque suele ser la manera más barata de negociar el tamaño. El bloque se refiere, muchos gestores de fondos cuando quieren comprar una posición, pues lo que hacen es que no venden una orden directamente en su broker, sino que bueno, pues acuden al mercado de bloques. Muchas veces es la mejor manera de comprar un paquete grande de acciones de una empresa que a lo mejor tiene poca cotización. Y a lo mejor el broker, pues con diferentes llamadas, te puede encontrar
ese bloque que tú quieres, porque son a lo mejor muchas acciones y que en mercado te costaría comprarlas diariamente. ¿Vale? Habla de análisis técnico. Bueno, no soy muy partidario del análisis técnico. Bueno, él dice que para ciertas cosas lo utiliza. Bueno, yo no soy partidario ni, por supuesto, para una gestión de inversiones con una cartera de fondos, bajo mi punto de vista, no aporta mucho. Y sigue comentando, y ya por último, el momento oportuno del mercado. Las llamadas del mercado ganadoras generalmente son muy difíciles de hacer. El inversor privado debe mirar a largo plazo. Nunca hay que invertir en el mercado de valores un dinero que se vaya a necesitar en menos de 3 años. Esto ya lo decía al principio, yo pondría 5. Jamás hay que subestimar el hecho de que el mercado sea un excelente mecanismo de descuento del futuro. No tema ir en contra de la moda imperante en el mercado. Es un poco la consigna del libro, ¿de acuerdo? Los mercados reaccionan a sucesos positivos o negativos, esperados con antelación estos sucesos. Considere que lleva implícito el precio de una acción y no el probable resultado. En las etapas maduras de un mercado al alza, depure los títulos de las acciones más arriesgadas. Nunca baje la guardia tras una tendencia del mercado al alza mantenida durante 4 o 5 años. Bueno, y final del libro. Como he dicho al principio, me gustaría, en la medida de lo posible, pues que me enviarais vuestros comentarios si os aporta valor el que sigamos por este camino una vez al mes o de manera regular comentando libros, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.